Alberto Fernández, presidente de Argentina, no se va a presentar a la reelección en las próximas presidenciales, cuya primera vuelta va a tener lugar en octubre. Fernández hizo público el anuncio con un emotivo video haciendo balance de su actual mandato. El presidente repasaba los diferentes retos que ha asumido su gobierno, especialmente la pandemia de COVID-19. La falta de resultados para mejorar las cifras de la economía del país ha podido ser uno de esos factores determinantes para que Fernández decida no presentarse. Recordemos que la inflación interanual superó en el mes de marzo el 100%. Bueno, vamos a escuchar ese anuncio de Fernández en ese video, como decimos, de 7 minutos publicado en redes sociales, y vamos también con algunas de las reacciones que han ido llegando desde Argentina. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. La decisión del presidente argentino Alberto Fernández de no presentarse a las próximas elecciones en medio de la crisis económica, la caída de su popularidad y la lucha de poder pone al peronismo entre la espada y la pared. La formación deberá definir su estrategia electoral a pocos meses de los comicios, sin candidatos claros. Yo sé que no hemos estado mejor con otros presidentes, pero este nos tiene realmente en una situación crítica. Ya no es una cuestión de edad, no es una cuestión de puesto de trabajo. Realmente el argentino no puede más. Y que bueno, que de alguna forma no estuvimos tan contentos con cómo se fue desenvolviendo durante estos 4 años, ¿no? Hubiésemos preferido otro tipo de medidas, ¿no? Así que bueno, básicamente a mí particularmente me da alegría que Alberto se haya bajado. Bueno, nada, creo que era algo que se esperaba, ya que nada, no vimos un cambio muy grande en la Argentina y creo que estamos cada vez peor, ¿no? Con el aumento del dólar, los precios están cada vez peor, el sueldo no alcanza. Que se baje o no Alberto Fernández ni suma ni resta. La cuestión es que nada, trabajen como tienen que trabajar y nada. Y pensar un poco en la gente, lo que dice todo el mundo. Bueno, la verdad que como que se veía venir esto, porque las cosas de todo lo que prometieron no cumplieron nada. Lamentablemente todo lo que suben es lo mismo, no promesa, ¿viste? Y se olvidan de la gente. La gestión de 4 años de Fernández tuvo que enfrentar la pandemia de COVID-19 y los efectos de la guerra en Ucrania. También una sequía de 3 años que ha debilitado la economía, aceleró la devaluación y agravó la escasez de dólares. A eso se suma la inflación más alta en los últimos 30 años y la dependencia del Fondo Monetario Internacional, con el que el gobierno de Fernández firmó la refinanciación de un millonario crédito otorgado en los tiempos de Macri. Todo esto se ha traducido en pobreza, que afecta a casi un 40% de la población urbana. Pues sí, Alberto Fernández renuncia pues a un nuevo mandato como presidente. Alejandro Rebosio en Buenos Aires y con la Casa Rosada a sus espaldas. ¿Qué lleva a Alberto Fernández a tomar esta decisión y por qué ahora? Lo lleva a tomar esta decisión la baja popularidad y las pocas posibilidades de vencer en las elecciones presidenciales de octubre próximo. La baja de popularidad comenzó después de la cuarentena, la larga cuarentena de 2020, cuando se revelaron unas fotos de un cumpleaños de su esposa en la residencia presidencial en plena época de restricciones. También aquella larga cuarentena provocó una fuerte caída de la actividad económica que empezó a carcomer el poder adquisitivo de los argentinos, que ya venía carcomido por el gobierno anterior de Mauricio Macri, y que se agrava con una inflación que ya supera el 100%, en parte por la guerra de Ucrania el año pasado, pero ahora continúa por factores internos de Argentina. Y la decisión de renunciar ahora a la candidatura es porque hay una gran inestabilidad económica y cambiaria, y además porque hay una presión del peronismo para que Alberto Fernández diera un paso al costado y dejara el camino a otros. Hablando del peronismo y de los escenarios que se abren, Alejandro, ¿qué posibilidades hay de que la jefa de facto del peronismo, Cristina Fernández, regrese quizás a la carrera presidencial? Ella el año pasado, después de un fallo que la inhabilitó de cargos públicos,
se consideró proscripta y decidió no postularse a ningún cargo en las elecciones de este año. Sin embargo, ese fallo ha sido apelado ante un tribunal de apelaciones, la Cámara de Casación, y en caso de ser ratificado podría ser apelado también a la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Por lo tanto, hay un largo camino que puede llevar años. Hoy en día ella podría presentarse de candidata y los cristinistas, los kirchneristas quieren que ella sea candidata. Hay un operativo clamor para que lo sea porque consideran que es la peronista más popular y la que puede hacer una elección más competitiva. Sobre todo si el candidato principal de la oposición termina siendo no la coalición Juntos por el Cambio del expresidente Macri, que tampoco se presentará en las elecciones, sino el ultraliberal Javier Milei, que es una figura en ascenso de la política argentina. Veremos si Cristina Kirchner entonces cambia su decisión de no presentarse a las elecciones o acepta ese operativo clamor. Brevemente, quiero centrarme un poquitito más en esa oposición que comentas. ¿Qué panorama se presenta de ese otro lado? ¿Vamos a ver alguna sorpresa? Puede haber alguna sorpresa porque hay algunos ciudadanos que consideran que este gobierno peronista fracasó, pero también el gobierno anterior, el de Macri, de Juntos por el Cambio, también lo hizo. Por eso todavía no logran avanzar mucho en las encuestas sus candidatos, los candidatos de Juntos por el Cambio, que son el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich. Y aparece este candidato, Milei, un economista ultraliberal que quiere dolarizar la economía argentina, que niega el cambio climático, pero que sobre todo atrae votos por el voto bronca, el antipolítica, aquellos que están hastiados de las dos coaliciones principales del gobierno, de la política argentina. Interesantísimo todo, Alejandro Rebozo, muchísimas gracias. Veremos lo que llega. Gracias. Un saludo hacia Buenos Aires. Gracias a ustedes.